Hola, queridas y queridos estudiantes. Vamos a dar comienzo al trabajo de lengua castellana y comunicación, ¿ya? O lenguaje y comunicación. Pero antes de comenzar con el trabajo de esta primera unidad que se llama Literatura, mil identidades posibles, me gustaría que nos pusiéramos atentos, ¿ya? Ojalá con un cuaderno en mano, donde pueda tomar apuntes de algunas cosas que va diciendo el profesor. Otra recomendación importante es, ojalá, tener en su poder la guía, la primera guía del material de lenguaje y comunicación que tengo acá. Puede tenerlo de manera impresa, como bien puede ver acá, o podría también trabajarla de manera digital en Microsoft Word en su computador. Al ver este video, trate de ir apuntando algunas cosas importantes que le van a servir para responder la última parte del ítem, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el objetivo de esta clase va a ser, lo voy a leer de manera textual, leer comprensivamente obras literarias de diferentes géneros. Hoy día vamos a trabajar con el género lírico, el que tiene que ver con la poesía, y comentarlas, estableciendo relaciones entre los temas y visiones de mundo que las obras proponen y la propia experiencia personal. Es decir, usted hoy en día va a tener contacto con 5 poetas mapuches contemporáneos, es decir, que están vivos actualmente, y ahí va a reconocer una visión de mundo que se plantea en esos tipos de textos, y también la va a confrontar con la visión de mundo que tiene usted. Entonces vamos a leer, y eso es fundamental. No se puede trabajar en la asignatura de lenguaje y comunicación si no leemos. Tenemos que hacer un esfuerzo. Entonces, una idea fundamental que tenemos que entender es que existen 3 géneros literarios. El primero es el que vamos a estudiar hoy día, el que tiene que ver con la lírica, y donde predomina la función expresiva, es decir, expresar la interioridad, expresar los sentimientos con un fin estético, con un fin de belleza, ¿ya? El siguiente género es el género narrativo, y ahí predomina la función referencial porque nos van a contar una historia ficticia, ¿ya? Después viene el otro género literario, el tercer género literario, que se llama el género dramático o el drama, y ahí predomina la función apelativa. Tenemos actores, tenemos una historia que está representada en un escenario, ¿ya? Eso es lo correspondiente al teatro. Pero hoy día nos vamos a centrar principalmente en lo que corresponde a la lírica o al género lírico. Ya vamos a hablar de algunas características de la poesía en términos generales, ¿ya? La primera característica que aparece acá dice: busca expresar la interioridad, ¿ya? Entonces, lo primero, un poeta, por medio de la voz de un hablante lírico, busca expresar estas cuestiones relativas a la interioridad. O sea que cuando hablamos de interioridad, estamos hablando de un poquito al interior de nuestra mente, al interior de nuestros pensamientos, al interior de nuestras ideas, de nuestros sentimientos, de nuestras pasiones, ¿ya? Otra característica de la poesía es la búsqueda de la emoción. Si estamos trabajando con sentimientos, evidentemente buscamos emocionar, y también la poesía busca la belleza. Otra característica de la poesía es la utilización de un lenguaje subjetivo, es decir, interpretable. Las cosas se buscan decir de otra forma. Ya no es tu cabello rubio me gusta, sino que es la mata de trigo sobre tu cabeza me cautiva. ¿Te fijas? Entonces ya no es el cabello rubio el que nos gusta, sino que es más bien esta mata de trigo. Sabemos que el trigo es amarillo, por lo tanto se hace la asociación pertinente. Entonces el lenguaje se utiliza de otra forma, las cosas se tratan de decir de otra forma, ¿ya? De una forma interpretable. Ya no son los dientes de tu boca, sino que son las perlas de tu boca. Otra característica es la economía del lenguaje. Se intenta decir, pero de forma reducida. Los versos son simples, son sencillos. No buscan, como la narración o como el cuento, contarnos las cosas con lujo de detalles, sino que las cosas se dicen de manera sencilla. Por lo tanto, se economiza el lenguaje.
se utiliza menos palabras. Un poema es más sintético. Otra característica que los poemas, a pesar de expresar la interioridad del ser, es decir, los sentimientos, también tienen un carácter universal. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que está leyendo el poema en Chile, específico de la literatura mapuche, una persona extranjera podría leer este poema también y debería más o menos causarle lo mismo. Otra característica que tiene que ver un poco con la estructura es que los poemas están escritos principalmente en versos y estrofas. ¿Ya? Eso en cuanto a las características de la poesía. ¿Cuál es la importancia de la poesía? Este caballero que aparece acá en esta diapositiva es Jaime Huenún, que es un poeta mapuche bastante conocido. Y también vamos a analizar un poema de Jaime Huenún en esta bitácora de lecturas. ¿Ya? Dice entonces, en palabras de este mismo autor, la importancia de la poesía. Habla de la importancia de la poesía. Escuchen lo que dice. La poesía o género lírico es una de las expresiones artísticas fundamentales, ya que integra musicalidad, emociones, ritmos y sobre todo una visión. El poema, no olvidemos que algo nos está diciendo, un mensaje nos está entregando y una comprensión de la realidad distinta a la que usualmente estamos acostumbrados. Ya lo habíamos dicho, no es lo mismo leer una noticia en el diario que leer un poema. No es lo mismo, nosotros trabajamos en una guía anteriormente respecto a los textos literarios y no literarios. A través de la poesía, el lenguaje adquiere características especiales y se convierte en una herramienta que revela las maravillas, o sea que la poesía habla de cosas buenas, y los dolores del mundo y de la vida. También toca cuestiones que son un tanto complejas, que son un tanto difíciles de entender, toca problemáticas que afectan al ser humano. El desamor, por ejemplo, cuando nos dejan, la nostalgia de cuando perdemos un ser querido, etc. De este modo, la palabra poética nos conduce a un conocimiento de los objetos, de la naturaleza y de la humanidad, que conjuga asombro, belleza e inteligencia creadora, ayudándonos a reconocer y valorar nuestras particularidades. Nosotros somos distintos a las personas de Argentina, a las personas de Perú, a las personas de Venezuela. El mapuche es distinto al chileno por una serie de cuestiones. Entonces, la literatura también nos permite entender al ser humano, permite entender las características de un determinado lugar, de una determinada cultura. Esas características también se reflejan en la literatura, ¿ya? Como asimismo a descifrar los misterios del hombre y del universo. ¿Ya? En palabras de Jaime Huenún, ¿cuál es la importancia de la poesía? Ahora vamos a ver un poquito, hablar de las características de la poesía mapuche contemporánea. ¿Ya? La visión de la literatura mapuche existe hace mucho tiempo. ¿Ya? Pero hay que hacer una distinción puntual. La poesía para la cultura mapuche no funciona de la misma forma que la poesía occidental. Si leemos a Gustavo Adolfo Béquer, si leemos un poema de Edgar Allan Poe, ya que en este caso Edgar Allan Poe es estadounidense, por lo tanto pertenece a la cultura occidental, ¿ya? No es la misma concepción que tienen de la poesía los mapuches, ¿ya? Y hablo mapuche, que es un concepto singular, no son los mapuches, sino los mapuche. El lenguaje en este caso funciona de manera distinta al plural y al singular que estamos acostumbrados en el español, ¿ya? Entonces, se habla de un primer concepto que sería ul, ¿ya? En palabras mapuches, que significaría canto, y tiene que ver un poco con la manera de transmitir estas poesías o estos cantos, que eran por medio de la oralidad. En primera instancia eran por medio de la oralidad. Se transmitían de generación en generación. El abuelo leía poemas a sus hijos, a sus nietos, y estos se iban perpetuando o se iban manteniendo en el tiempo por medio de la tradición oral. Es decir, unos se los contaban a otros. Pero después, más adelante, el mapuche aprendió español y aprendió
a escribir estos textos en la lengua que de alguna manera los dominó o los pasó a llevar, y pudieron crear una literatura que se refleja hoy en día en la poesía mapuche contemporánea, ¿ya? ¿Qué otro rasgo importante de la poesía mapuche? Ojalá que vaya tomando apuntes, ¿ya? Primero que todo, es la relación que tiene el mapuche con la naturaleza. Es distinta a la concepción que tenemos nosotros como hijos de españoles y mapuches, y también de chilenos, ¿ya? Es parte del legado de la cultura occidental, ¿ya? Para nosotros dominamos la naturaleza, dominamos un bosque porque lo talamos, después de eso comercializamos la madera, después volvemos a plantar árboles en ese predio nuevamente y así sucesivamente, o podemos cortar los árboles, podemos instalar una superficie agrícola, una superficie para cultivar. Entonces, en ese sentido, el hombre occidental o el Winca o el chileno domina la naturaleza, está por sobre la naturaleza. En el caso de los mapuches es una relación un tanto más hermosa, ¿ya? Porque el mapuche, antes que dominar a la naturaleza, convive con ella. Las manifestaciones relacionadas con los dioses, en el caso de la cultura mapuche, los dioses son manifestaciones de la naturaleza. El sol, el agua, el viento, etcétera. Para ellos, el ser humano está al mismo nivel que todas estas manifestaciones, está al mismo nivel que un árbol, está al mismo nivel que una piedra, está al mismo nivel que un animalillo del bosque, ¿ya? Entonces, la cultura mapuche es muy, esto hay que destacarlo, muy ligada a su entorno natural, muy de vivir el entorno natural, muy de gozar el entorno natural, muy de ser amigos del entorno natural, ¿ya? Eso es una cosa muy importante. Entonces, en los poemas mapuches que vamos a leer se van a encontrar que vamos a hablar de árboles, que vamos a hablar del viento, que vamos a hablar de los cóndores, que vamos a hablar a lo mejor de un colibrí, ¿ya? Para que vayamos teniendo esa idea. La relación del mapuche es especial con la naturaleza, ¿ya? Y todo esto también conlleva a tener una espiritualidad muy marcada. Lo espiritual es muy importante en la poesía mapuche. Eh, Hablamos de entidades de la naturaleza que conviven con el ser humano, ¿ya? Sabemos que también la cultura mapuche es muy rica en tradiciones. Prueba de ello es que el año pasado, en Casa Estudio Chaminade, nosotros celebramos Huetripantu, que es el Año Nuevo Mapuche. Vinieron personas de una agrupación de mapuche de Linares y vinieron a plantar un canelo, hicieron un ritual muy hermoso donde participaron estudiantes. Nosotros tenemos compañeros que tienen origen mapuche dentro de los distintos cursos, ¿ya? Entonces, es muy importante eso de rescatarlo porque es muy importante las tradiciones, ¿ya? Para los mapuches, ¿ya? Y luego, después con el tiempo, se produce un carácter intercultural. ¿Por qué razón? Porque el mapuche ya no está únicamente en el sur de Chile, no está únicamente en la novena región o décima región o el territorio argentino. También recordemos que los mapuches no viven solamente en territorio chileno, también viven en territorio argentino, ¿ya? Entonces el mapuche se tuvo que ir a trabajar a Santiago, se fue a trabajar, se dice que trabaja normalmente en panaderías, tiene ciertos rubros marcados. Entonces el mapuche se empezó a también a tener un contacto con la urbanidad, con la ciudad, ¿ya? Entonces se produce ese carácter cultural, ese choque, ¿ya? Entonces, ese choque que se produce entre la cosmovisión, en la manera de ver el mundo de los mapuches y la manera de ver el mundo de los chilenos, que son dos cosas distintas. Recordemos que los mapuches buscan ser una nación independiente, buscan separarse del Estado chileno y crear una nación independiente, porque bueno, hay que decirlo, ellos están antes que nosotros acá. Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Y la literatura después con el tiempo empieza a cobrar un fin, además de expresar la relación que tiene el hombre con la naturaleza, también empieza a hablar de la reivindicación de la lucha del pueblo mapuche. También han vivido atropellos, también se le quitaron territorios
por medio de engaños, por medio de las leyes que nos rigen a nosotros, pero que a lo mejor no, para ellos no se sienten interpretados por estas leyes. Una negación constante. Hace poquitos días nos dimos cuenta de que los mapuches, perdón, se habían tomado algunas municipalidades de algunas localidades del sur, y hubo una contrarrespuesta de los civiles. Ahí se generó un conflicto, y un conflicto que no es reciente, es un conflicto que trata, o sea, que tiene muchos años, en definitiva, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, ya que vimos un poco de las características de la poesía en general, y también vimos las características de la poesía mapuche contemporánea, es que quiero que nos vayamos ahora directamente al trabajo que queremos realizar. Ya voy a compartir con ustedes ahora esta guía de la primera unidad. Ya voy a compartirla con ustedes acá. Y nos vamos a dar cuenta que el documento, si es que lo están viendo, ya vámonos al origen del documento, al principio, mejor dicho. Ya nos vamos a dar cuenta de que este documento, después vamos a tener un sector que tiene que ver con los contenidos, que es todo lo que acabo de decir. Una página de materia, una página de contenido, porque se supone que esto ya lo estamos viendo gracias a lo que estamos conversando justamente en esta clase grabada, ¿ya? Y después de eso viene el trabajo práctico. Vamos leyendo. Dice, después de ver el video introductorio, es decir, lo que estamos haciendo ahora, y leer el apartado de contenidos de este primer material, la idea es que te sientes a leer tranquilamente un poema por día y completes la tabla que se te solicita. El objetivo de esto es que registres primero 2 citas que consideres importantes. Cuando hablamos de citas, hablamos de un fragmento del poema que va a ser extraído de manera textual, como lo plantea el autor en el texto. Después de eso, vamos a anotar después la interpretación de esos versos, y después de eso, algunos sentimientos que son afines o que están relacionados con eso que estamos leyendo. Vamos viendo en términos puntuales qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, si se fijan, yo le estoy proponiendo que usted lea un poema diario y llene, después de leer este poema, va a llenar, completar tan simple como esta pequeña tabla que se ve aquí, ¿ya? Entonces vamos viendo. El primer poema, que se supone que tendríamos que leer nuestro primer día de trabajo, nos damos cuenta de que está el poema que se llama Esta Voz, y es de una poeta mapuche de territorio argentino que se llama Liliana Ancalao, ¿ya? Dice el poema: ella respira en la membrana de un tambor remojado en la garganta, desde la piel de cueros costurados hasta la guada de los teros, lejos, a veces, cuando pienso las alturas, soy un cóndor que se arroja contra el frío, arrancándose las alas en el filo de los pinos. Y los volcanes se hacen llamas en los dedos y me truenan los potros torturados en las venas. Y esta voz, que es ceniza en los labios, pretende ser cascada en el desierto. Desde la sangre caer mi llanto, gritar hasta el abismo del silencio. Un poema bastante hermoso, un poema que no vamos a entender a buenas y a primeras, que tenemos que darle una segunda lectura, y para eso es esta habilidad que usted está desarrollando. Esta primera guía es sencilla. En esta primera guía yo le pido fragmentos destacables de esta obra. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a elegir algo que sea significativo. Dice: cuando pienso en las alturas, soy un cóndor que se arroja contra el frío, arrancándose las alas en el filo de los pinos. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? En la misma guía voy a seleccionar esos versos y va a ser en este recuadro que yo voy a completar primero acá, colocar la cita. En ese espacio debería escribir eso que yo acabo de ennegrecer en el texto. Vamos a hacerlo de manera digital, ¿ya? Para los que van a trabajar de manera digital.
Entonces, acá esto lo podemos cortar y pegar, ¿ya? Lo cortamos y si se van a fijar acá, nos estaban pidiendo que escribiéramos un primer verso o estrofa que fuese significativa dentro del poema. Eso es a elección suya, ¿ya? Entonces, yo voy a colocar ahí la primera. Siempre tenemos que colocarlos con comillas porque esto no lo está diciendo usted, lo estamos extrayendo del texto de manera íntegra, de manera igual como lo planteó el autor, por lo tanto se trata de una cita y tiene que ir entre comillas. Dice, cuando pienso las alturas, soy un cóndor que se arroja contra el frío, arrancándose las alas en el filo de los pinos. Entonces, nosotros nos ponemos, bueno, el cóndor se arroja contra el frío, el cóndor planea, el cóndor vuela, pero no es que se arroje de gusto hacia el frío. Además, ¿cómo se va a arrojar al frío? Entonces nos queda dando vuelta algo nos quiere decir el autor. Está jugando con nosotros, está utilizando un lenguaje subjetivo, tenemos que interpretarlo, tenemos que tratar de descifrar lo que él dice. Ya después dice, arrancándose las alas en el filo de los pinos. Entonces, ¿qué se me ocurre aquí a mí? Entonces podríamos escribir, el hablante se siente como un cóndor que está en un paisaje sureño, ¿cierto? Porque estamos hablando de frío, ¿ya? En un paisaje sureño. Y podríamos colocar planea, no es de un plan, sino que es de planear, es como lo que hacen los aviones, ¿ya? Y planea cerca de los pinos, es decir, que pasa por cerca de los pinos. Acá el poema decía arrancándose las alas. El cóndor no está haciendo eso, no se está arrancando las alas, está pasando tan cerca por al lado de un pino que en definitiva significa que está planeando por alrededor de los pinos. Entonces, eso podría ser la interpretación de esos versos. ¿Y qué sentimientos nos podría arrojar? ¿O qué sentimientos están asociados a la idea de este cóndor? Podría ser la sensación de libertad. Coloquemos entonces en los sentimientos asociados libertad, ¿ya? Otro concepto o sentimiento o concepto relevante, aventura, que bueno, la sensación de frío, también hay una especie de valentía del cóndor, ¿cierto? Libertad, aventura, valentía. Serían sentimientos asociados, con 2 o con 3 es suficiente. Después de eso, le estoy pidiendo otro fragmento, porque son 2 fragmentos por texto y hace exactamente lo mismo. Vamos a colocar los versos finales. Ya, vamos a cortarlos y los vamos a pegar acá. Acuérdense que estamos copiándolos de manera textual y por lo tanto tenemos que colocarle comillas. Después dice, y esta voz que es ceniza en los labios, la ceniza normalmente está relacionada con el tema del fuego, ¿ya? Y los labios son sumamente sensibles, ¿ya? Pretende ser cascada en el desierto. El desierto es un lugar seco, por lo tanto, que haya una cascada es sinónimo de vida. El desierto es sinónimo de muerte. ¿Ya? Desde la sangre, caer, mi llanto, gritar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo interpretamos eso? El hablante, es decir, quien te está contando todo esto, pretende que su voz sea vida o alimento en situaciones difíciles. Las situaciones difíciles podrían estar representadas por el desierto, ¿ya? Entonces el hablante pretende que su voz sea vida o alimento en situaciones complicadas, ¿ya? Después dice, desde la sangre, caer mi llanto, gritar. Entonces eso podría ser por medio de un desahogo, ¿ya? ¿Y qué sentimientos hay ahí? Hay desahogo,
Eso podría ser un sentimiento importante. Hay algo de esperanza y hay algo también de expresión, porque estamos diciendo algo que a lo mejor tenemos bien guardado. ¿Se fijan? Entonces ya completamos la bitácora de lectura del primer día. Y así sucesivamente, después nos vamos a encontrar con un poema que se llama Mapurbe de David Añimir, que es un poeta que vive en Santiago ya, que nos vamos a encontrar con un lenguaje poético más juvenil, más fácil de entender, más crítico, más grosero, ¿ya? Vamos a tener que hacer exactamente lo mismo, elegir fragmentos destacables de este texto, vamos a ver qué quieren decir, qué interpretan, y después vamos a buscar algunos sentimientos asociados. Es solo eso. La ficha que tiene que llenar, o la bitácora de lectura que tiene que llenar, es muy breve, muy sencilla. Después el poema Sin Corazón no es ritual, de Daniela Catrileo, es una poeta joven de Santiago también. Y después vemos un poema que se llama Guillananguau, que es de Leonel Lielaf. Hoy en día él es candidato al Premio Nacional de Literatura. Ojo con eso, un candidato de origen mapuche. Y aquí está un poema de Juan Huenuán, que se llama El Mapa Roto. Y finalmente va a tener que responder una pregunta de desarrollo. Dice, ¿qué elementos comunes, y esto está en todo lo que aparece en la primera parte de la guía y lo que fuimos revisando en este video de a poco, qué elementos comunes podemos encontrar en esta selección de poemas mapuche? ¿Ya? Podríamos decir que a lo mejor todos tienen elementos de la naturaleza, todos mencionan elementos de la naturaleza, los poemas tratan sobre tradiciones, no sé, cualquier cosa que usted note. Entonces, es un trabajo muy sencillo, es un trabajo donde usted tiene que poner de su parte, donde tiene que leer, ¿ya? Para cerrar, no es lo mismo entender un poema que entender una noticia. La noticia te entrega toda la información claramente, predomina la función referencial, te entregan información objetiva, no hay nada que interpretar, no hay nada que entender. En cambio, la poesía sí. La poesía trabaja con un lenguaje subjetivo, por lo tanto, es imperativo, es necesario darle un par de vueltas. Y eso es lo que yo estoy pretendiendo desarrollar esa habilidad en usted con este material que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, espero que haya sido claro. Recuerde que en la guía aparecen los teléfonos, aparece mi teléfono celular, donde usted me podría contactar si tiene alguna duda particular. Espero que este video haya sido de su utilidad. Los invito a trabajar de manera concienzuda, queda poco, es necesario poner de su parte, y para eso estamos desarrollando este trabajo. Muchas gracias, que estén muy bien.